Bueno, pues vamos a continuar con las jornadas y a continuación tengo el gusto de presentar a Francisco José García Peñalvo, que es catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Salamanca. Además, es profesor distinguido de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Es también el director del Grupo de Investigación en Interacción y Learning, director de la Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León, ha sido vicedecano de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca y también vicerrector de Innovación Tecnológica en esta misma universidad. También es coordinador de un programa de doctorado, en concreto en formación en la sociedad del conocimiento, y un gran experto en inteligencia artificial y cómo ella nos puede, veremos, ayudar en el campo de la investigación. Cuando quieras, Francisco. Muchísimas gracias, vicerrectora, por la introducción y la presentación. Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros y vosotras en estas jornadas de doctorado, con todo lo que ello representa, ¿no? En primer lugar, pues quería dar las gracias a la Universidad de Oviedo, a los equipos de gobierno, a las personas responsables de la Escuela de Doctorado por haberme invitado. Permitidme que lo haga personalmente hacia José Miguel Llenar, que fueron los que iniciaron este contacto conmigo, y después también a las nuevas personas que han tomado esta responsabilidad, que han tenido a bien seguir invitándome y manteniendo la conferencia. Bueno, estar aquí es una actividad muy especial por muchos motivos. Primero, porque te invitan personas con las que tienes trato, conoces, tienes amistad, entonces es muy difícil decirle que no. Segundo, porque al final coordino un programa de doctorado y realmente todo lo que es esa sensibilidad hacia todo lo que está detrás de las actividades que nos permiten, como decía el rector antes, salir de nuestro cascarón, de nuestra soledad y poder hacer networking con nuestros compañeros del mismo programa, que a lo mejor todavía ni los vemos, ni los conocemos, y que de otros programas, pues es muy interesante. Y después, bueno, pues como académico siempre están los retos, ¿no? Entonces, el reto está, en este caso, en hablar de inteligencia artificial y decir algo nuevo que no hayan dicho el millón de personas que han hablado de inteligencia artificial en esta última semana, ni siquiera desde que me invitaron, ¿no? Entonces, vamos a ver si conseguimos dar alguna idea novedosa y enlazarla con lo que es este proceso de investigación. Por contextualizar un poco, quizá 2023 supone un punto de inflexión en todo lo que es inteligencia artificial. Es un año especialmente relevante, importante, que va a hacer que esta inteligencia artificial que llevamos oyendo hablar de ella, que viene, como la fábula de Pedrito y el Lobo, pues parece que está aquí, ¿no? Al final llegó y se hizo una realidad, ¿no? Y se hizo una realidad en todos los dominios, no fue una cosa aislada solamente para que le toca pues, a los ingenieros informáticos o a alguien en concreto, ¿no? Realmente se convierte en algo que acaba tocando todos los palos, todos los dominios de nuestra academia y de nuestra sociedad. Y además, más allá de lo que podríamos llamar ese mundo erudito, entra de lleno en lo que es la vida cotidiana. Y es un elemento fundamental, porque es lo que produce un salto entre que sea una cosa que deben de entender 4 a ser una cosa que estoy conviviendo con ella. Todavía no sé lo que significa, no sé realmente lo que es, no sé si lo entiendo, pero convivo. Y de hecho lo podemos ver incluso en las propias estrategias de marketing de diferentes productos
que habían escondido la palabra inteligencia artificial durante tiempo y de repente empiezan a ponerla otra vez para vender otra vez el electrodoméstico, el producto, lo que fuera. Esto también pues, supone una llamada de atención, un toque, que me empieza a preocupar qué significa esto en mi vida laboral. Entonces, puede haber un cambio de percepción sobre lo que significa interaccionar con estas inteligencias artificiales. Pero fundamentalmente lo que nos trastoca todo y provoca todo esto que hemos estado hablando antes es que ahora tengo una inteligencia artificial que genera contenido. Ya no es una inteligencia artificial específica que se utiliza para algo muy concreto, que lo sabe utilizar el nicho de trabajadores, de investigadores que están trabajando con esa herramienta, sino que se convierte en algo genérico para todos y sobre todo que da un valor extra porque es capaz de generar contenido digital y, por lo tanto, útil en muchos campos. Intentar definir inteligencia artificial pues realmente sería complejo. Hay muchas definiciones, porque no hay una inteligencia artificial única, ¿no? Por simplificar, podríamos utilizar la noción de John McCarthy, uno de los padres de la inteligencia artificial, que nos viene a decir que la inteligencia artificial es la idea de crear máquinas inteligentes o a crear esos software, esas aplicaciones que van a estar en esas máquinas, que las hacen inteligentes y que de alguna manera lo que buscamos con esa inteligencia es que acometan tareas que son similares a las que podemos entender que realizamos los humanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis una foto de John McCarthy que no es cierta. Esa foto está generada por inteligencia artificial. Entonces, esto es a lo que me refería, lo que está sucediendo ahora. O sea, podemos tener una foto que perfectamente puede parecer una foto escaneada de 1950 y algo, de un profesor que está en un entorno académico, investigando sobre esas primeras aproximaciones de la computación y la inteligencia artificial, ¿no? Pues esto ha sido generado por una inteligencia artificial de hoy en día. Entonces, para que veamos dónde estamos y dónde nos podemos mover, ¿no? No se trata de hacer una historia, un recorrido histórico de la inteligencia artificial. Tenéis la presentación a vuestra disposición si alguien está interesado. Y simplemente lo que quiero representar con esta transparencia es precisamente que la inteligencia artificial no es de 2023. Por mucho que ya muchos, puede ser, que hayáis empezado a escuchar vehementemente, insistentemente, la palabra inteligencia artificial en 2023, se lleva trabajando desde que es John McCarthy, de verdad, no el figurado, pues en los años 50, empezaron a buscar cómo sacarle provecho a la computación desde otros puntos de vista, de otras perspectivas. De una manera todavía muy madura, porque la computación, la capacidad de cálculo, de cómputo que se tenía en 1950, pues era inviable, pero ya de alguna manera venían con el éxito debajo del brazo porque habían conseguido ciertos avances, ciertos hitos reales y de resolución de problemas en la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente con la resolución o la forma de desencriptar códigos de los alemanes que utilizaban pues, un sistema que se llamaba Enigma, ¿no? Entonces, crea la máquina Enigma y de ahí, de alguna forma, por el interés quizá o que puede suscitar en los países, en la defensa, etcétera, pues se lanza un poco toda esta línea de trabajo en inteligencia artificial, lo que va a dar pasitos muy relevantes, quizá demasiado tempranos, como el descubrimiento o la definición de las redes neuronales, o como poco a poco, bueno, pues se van consiguiendo tener unas máquinas que se aproximen de alguna manera a hacer tareas que pueden parecer propias de los humanos, como por ejemplo jugar al ajedrez y ganar a un maestro de ajedrez, o ganar a un maestro del Go, o ganar un concurso de preguntas y respuestas, ¿no? Así vamos avanzando hasta lo que hemos podido ver en estos últimos días, que nos lleva a tener herramientas
tipo chat, tipo muy simple, donde podemos interaccionar con ellas utilizando nuestro lenguaje, nuestro propio idioma, y obtener unas respuestas que perfectamente hace 2 años y medio nos parecerían auténtica ciencia ficción, ¿no? Y ahora hasta empezamos a cuestionarnos si eso es una novedad. Por todo ello, la rama de la inteligencia artificial, como decía, hay muchos tipos de inteligencia artificial, que ha provocado todo este movimiento, toda esta disrupción, esta ruptura con lo que podía ser una evolución pues, lineal, es la rama que se llama inteligencia artificial generativa. Y es la responsable precisamente de poder producir contenidos sintéticos, inéditos, en cualquier forma y para cualquier dominio, mediante lo que se llaman modelos generativos. Y esto es realmente lo que es disruptivo. Estamos obteniendo datos que no es plagio, no es una copia. Cuando estoy pidiendo a mi herramienta que me saque una foto, que me genere una foto de John McCarthy, no está buscando fotos de John McCarthy en un banco de imágenes y cogiendo cachitos y montando la foto de John McCarthy. O cuando lo hacemos con el Papa Francisco y lo ponemos en un after hour. No está plagiando, no está cogiendo contenido de un sitio y llevándolo a otro. Está generando desde cero. Está alucinando. Entonces eso es importante que lo tengamos porque nos va a dar después lugar a muchos debates sobre autoría, sobre plagio, etcétera, etcétera. ¿Qué puede generar estas herramientas? Cualquier cosa que sea digital. Hemos empezado por el texto. O sea, generamos texto. Ha sido el elemento que nos ha sorprendido más. Cómo poder generar un corpus de texto, un ensayo, partiendo de una descripción muy breve. Pero es que podemos ver que ese texto da lugar a muchos formatos. Por ejemplo, ¿qué es el código informático? Pues texto, utilizando otros lenguajes. Entonces se puede generar código. O sea, si podemos generar código, podemos generar aplicaciones en un tiempo totalmente récord. Pero también hemos visto que estábamos generando a John McCarthy, es decir, podemos generar imágenes. Y generar imágenes puede ser gráficos, pueden ser infografías, si ya vamos mezclando texto, imágenes. Y, por supuesto, ¿por qué no podemos generar voz? ¿Por qué no podemos hacer una transformación de ese texto en voz? O de esa voz en texto. Y si podemos generar imágenes y generamos muchas imágenes, ¿por qué no podemos generar vídeo? Con lo que eso supone, por ejemplo, en la industria audiovisual. ¿O por qué no podemos generar modelos 3D que después podemos enlazar con nuestras herramientas de modelado para hacer diseño arquitectónico o para hacer el diseño que sea oportuno? Y a partir de aquí, pues, combinemos, soñemos. ¿Por qué no podemos generar estructuras como música, estructuras de juego, estructuras biológicas? Entonces, realmente no hay límite a lo que podemos generar. ¿Y por dónde empieza esto? Pues empieza de la manera quizá más tonta del mundo, con la aplicación que podríamos todos denominar la más básica de todos los tiempos, un chat. Entonces aparece una herramienta en noviembre de 2022 que lo cambia todo, ¿no? De hecho, si nos vamos antes de ayer, o sea, a enero de 2023, y comparamos cómo estábamos en enero de 2023 y cómo estamos ahora, podemos ver que solamente en poco más de 1 año y medio, el cambio que se ha producido en nuestras vidas por lo que hemos recibido
de herramientas es algo que no tiene comparación a nada que haya sucedido en la historia. Entonces, en enero de 2023 estamos en un momento un poco de shock. Hay una herramienta que ha aparecido, que en 5 días ha llegado a tener 1 millón de usuarios, lo cual rompe todos los récords, que en un mes llega a tener 100 millones de usuarios, rompe todos los récords, y que, si lo vas a analizar, es la herramienta más sencilla del mundo. Entras en un navegador, pones una dirección, aparece una línea, le hablas, le escribes y te contesta. Y eso pues, no es tan novedoso. Eso lo hacía con Iberia o con Ryanair cuando tenía problemas con mis billetes, y al final lo que resultaba es que mis problemas con los billetes no se solucionaban y se tenía que llamar por teléfono, ¿no? Era como un engañabobos. Y sin embargo aquí le pregunto cosas y me responde de forma aparentemente coherente. O sea, le puedo preguntar por el reinado de Isabel II y me da una descripción del reinado de Isabel II en español, en inglés, en francés, estructurado, no estructurado, con tantas páginas o tantos caracteres como yo quiera. Esto no es magia, esto es muchos años de investigación por detrás, y precisamente tenemos por detrás lo que llaman los modelos de lenguaje, cosas que nos tienen que empezar un poco a sonar. En este caso, modelos muy grandes. De hecho, el nombre lo dice, ¿no? Large Language Model, grandes modelos de lenguaje, que son redes neuronales. No voy a entrar a detalles técnicos, pero para que os hagáis una idea en orden de dimensión, para configurar esa red se necesitan 175.000 millones de parámetros. Entonces ya simplemente con el numeraco, aunque no seáis de computación, tenéis que ver que es muy grande, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que necesito mucho poder de computación para que eso funcione. Tener mucho nivel de computación significa que necesito mucho coste de electricidad y, por lo tanto, mucho dinero invertido para que eso funcione, ¿no? Entrenar ese modelo de lenguaje costó $4,5 millones de dólares en electricidad, en gasto de computación. Y es capaz, o sea, se era capaz de poder gestionar una entrada de petición, es decir, información para él poder elaborar una respuesta equivalente a unas 2.500 palabras. Esto se mide en otro palabra que nos gusta mucho a los informáticos, que se llama token, que no se puede definir qué es un token porque es algo misterioso. Pero digamos que la aproximación es, pues, el número de tokens lo divides por 2 y más o menos te da el número de palabras que puedes tener, ¿vale? Y que tenemos un juguete nuevo, brutal, impresionante. Pues al día siguiente todo el mundo opinando. Hasta los que no somos españoles opinaban, ¿eh? O sea, no es una cuestión solo de españoles. ¿Y cómo van a opinar? Pues en los extremos. Al día siguiente estaban todos posicionados, o eran del Real Madrid o eran del Barça. Es decir, o ChatGPT era lo más maravilloso que habían visto en su vida, o aquello era el demonio. Cada uno que elija quién es el Real Madrid y quién es el Barça. Esto es la situación en enero. La situación de hoy. La aplicación que tenía 100 millones de usuarios es la aplicación líder en inteligencia artificial, con una cantidad de visitas pues de 14.000 millones aproximadamente acumuladas, unos 1.500 millones de visitas por mes y unos 180 millones de usuarios registrados. Por supuesto, uno de los éxitos, que tuvo 2 éxitos esta aplicación, sencillez y gratuidad. Pero lo de gratis duró, bueno, sigue siendo gratis, pero si lo quieres usar de verdad y sacarle provecho, tienes que pasar por caja, ¿no? Y eso es una realidad que vamos a tener que enfrentarnos a prácticamente cualquier tipo de aplicación de inteligencia artificial que queramos sacar cierto provecho. Porque realmente hay un coste por detrás importante, y por lo tanto hay que monetizar esto. Entonces hay una versión de pago, una versión libre. Y esto se va a traducir, como veremos después, en otros. No solamente va a existir ChatGPT
en este tipo de aplicaciones, sino que va a haber otras muchas y todas van a seguir ese modelo. Si teníamos un modelo GPT 3.5 con 175.000 millones de parámetros y que tenía una ventana de contexto de unos 4.000 tokens, prácticamente a los 3 meses, en marzo más o menos de 2023, lanzan un modelo que supera en mucho a ese GPT 3.5, con una ventana de contexto que en lugar de tener 4.000 pasa a 32.000. Y las ventanas actuales, según se va evolucionando, pues pueden llegar a 128.000 o 200.000. Dividirlo por 2 y veis las palabras que podéis meterle para darle información y elaborar una respuesta. Lo de publicar las cosas y dejarlo todo transparente, pues se acabó. Entonces, todo lo que se sabe de GPT-4 pues son filtraciones, entonces no hay seguridad, pero más o menos se estima que si GPT 3.5 tenía 175.000 millones de parámetros, GPT, la versión 4, era más o menos 1,8 billones de parámetros, billones de los nuestros, ¿vale? Entonces, estamos hablando de algo muy, 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 muy grande. Pero ya no está solo ChatGPT. Por supuesto, si hay una empresa detrás de ChatGPT, pues hay otras empresas que no se van a quedar quietas. Aparece Google con sus modelos. En diciembre del 23 lanza Gemini. Y la versión de Gemini, si nos podía parecer que hablar de miles de tokens era ya grande, pues nos promete 1 millón de tokens que pueden llegar a 2 millones de tokens, lo cual significa muchas páginas de información, una horita de vídeo que le puedes meter para que procese y de ahí tome información. Y de ahí aparecen herramientas y herramientas y herramientas que se especializan en nichos específicos para solucionar problemas, muchos de ellos relacionados con el mundo académico, muchos de ellos relacionados con la investigación, como veremos. Bueno, ahí tenéis muchos sitios de encontrar herramientas, no veréis nada, eso es un mapa conceptual que voy actualizando yo con algunas cosas, sobre todo que tienen que ver con el mundo académico, no en general. Entonces, bueno, de todas maneras, tenéis la presentación, podéis verlo en tamaño real. Y, por supuesto, los lenguajes de modelo siguen apareciendo. Y aparecen, por supuesto, desde el punto de vista de empresa privada, pero muy interesante, también hay movimiento en lo que se llama el mundo abierto, el mundo del software libre, lo cual, por un lado, mete presión a las corporaciones y, segundo, nos da, de alguna manera, un sueño de conocimiento y libertad a los académicos. Pensar que en algún momento, aunque esto es muy interesante, las herramientas que nos dan estas empresas, podremos desarrollar estas herramientas controlando la privacidad y la seguridad de los datos, cosa que ahora mismo nos tenemos que creer. Además, ya no es la idea de el chat que le escribo un texto y me da texto o me da una imagen. Ahora vamos avanzando hacia lo que es multimodalidad, es decir, tengo mi herramienta en mi móvil, en lugar de escribirle, enciendo la cámara, le digo, esto que estás viendo, la Catedral de Oviedo, cuéntame cosas de la Catedral de Oviedo. O soy una persona que tiene problemas de vista y quiero coger un taxi en Londres. Entonces, interaccionando a través de la herramienta, puedo obtener un asistente que me ayude a coger un taxi. O nos podemos poner a hablar con alguien que tenga pues, un acento escocés totalmente cerrado y él habla en su escocés perfecto, yo mi español perfecto, y ponemos un teléfono entre medias para que en tiempo real nos vaya traduciendo lo que uno quiere decir y el otro quiere entender. Eso es la multimodalidad. Entonces, eso es a lo que se va llevando. Si
Estos cambios nos parecían que iban, de alguna manera, siendo muy brutales y que los íbamos manteniendo. Cada 2 días tenemos una novedad, ¿no? Entonces, cuando parecía que teníamos más o menos un referente que surge en marzo de 2023, decía, GPT-4, y tenemos un año después a grandes empresas como Google, como otras muchas, que están haciendo mucha inversión, mucho trabajo, y nos están proponiendo modelos que están acercando al de GPT-4, cuando parece que lo van a coger como ese coyote que va detrás del correcaminos, que es lo que hace la empresa detrás de GPT, pues directamente saca otro modelo que dice, pues si me vas a coger, ahora aquí arriba. Te doy tres vueltas. Y no solamente eso, sino que ahora te lo hago gratis. Es decir, todo esto que lo estabas teniendo que pagar, ahora lo puedes acceder gratis. No te prometo que lo puedas usar durante mucho tiempo seguido, pero desde luego las funcionalidades van a ser casi idénticas al que pague 20 euros al mes. Solo que el que tiene 20 euros al mes pues va a poder trabajar mucho más tiempo y tú vas a tener que trabajar pues a lo mejor media horita, luego descansas 3, tal. Pero la funcionalidad es la misma. Con lo cual, de alguna manera, da un meneo al mercado y pone otra vez las espadas para arriba, ¿no? Este modelo, el que se va a llamar GPT-4 o de Omni, va a ser mucho más rápido, mucho más barato, mucho más potente que su antecesor, ¿no? Y para que veáis, según estaba preparando esta conferencia, pues otra empresa, Anthropic, el 21 de junio, o sea, antes de ayer, lanza su modelo, que es Claude 3.5 Sonnet, que haciéndole sus test de inteligencia, dice que es el modelo más inteligente que se ha creado hasta la fecha, desde el punto de vista de cómputo matemático, interpretaciones, etcétera, etcétera. Y además a un coste, como veis ahí, bastante más reducido. Y ahí tenéis la comparativa con otros modelos, donde ellos dicen que por eso son más inteligentes. Interesante de todo esto, que ya no hay un actor único y que las herramientas se nos están disparando. ¿Cómo se consigue estos modelos? Bueno, pues al final, cuando hablamos de un GPT, por tomar ese nombre, son las siglas de General Pre-trained Transformer. Es decir, tenemos un transformador de algo que es una entrada a una salida, texto-texto, texto-imagen, imagen-texto, que está preentrenado. Es decir, que hay que gastar mucho tiempo, mucho dinero para entrenar ese modelo, que son esos 4,5 millones que hablábamos anteriormente. Y cuando lo tenemos entrenado, lo que hacemos es pasarlo por una capa de entrenamiento fino, se llama fine tuning, para poder adaptarlo a lo que queremos. Es decir, tenemos un modelo general y ahora ¿qué queremos? ¿Que sea un chat? Bueno, pues voy a darle un entrenamiento específico supervisado por humanos para que eso se comporte como un chat. Por ejemplo, si tú le vas a ChatGPT y le dices, por favor, ChatGPT, ¿me puedes decir cómo puedo eliminar a mi esposa sin que se entere la policía? Pues ChatGPT te va a decir, pues mire usted, yo no le puedo decir esto porque éticamente está mal, ¿no? Entonces, eso es una capa, un comportamiento que se le ha dado al modelo para que se comporte como queramos. Y eso es muy importante porque nos va a permitir generar modelos que vamos a poder llevar a nuestros nichos de dominio haciendo ese entrenamiento fino. E incluso llevarlos hasta el extremo de que puedan ser útiles en lugar de para cualquier cosa, para ese dominio que me puede interesar a mí desde el punto de vista docente o desde el punto de vista investigador. Y nos da pues, una potencia muy interesante, ¿vale? Con todo esto, ¿qué percepción va a tener pues, el ciudadano? Pues a mí me recuerda lo que la tercera ley de Clark, que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es decir, estas herramientas para la mayoría de la ciudadanía es magia. Quizá más interesante que esto es la perspectiva
de un filósofo visionario como Kurt Weill, que nos habla precisamente de los rendimientos acelerados, ¿no? La velocidad a la que vamos, que no es nada lineal, es exponencial, y lo hemos visto precisamente en este año y medio. Es que los avances a que nos movemos son totalmente exponenciales. Es decir, en un siglo, el siglo XXI, no vamos a tener 100 años lineales de avance. Seguramente tengamos un equivalente a unos 20.000 años de avance. Y eso es precisamente lo que supone este tipo de herramientas. Y cuando esto, claro, lo traemos a nuestro contexto académico, la educación superior, es que estamos pudiendo generar, de nuevo, contenido que tiene la suficiente calidad como para que lo hagamos pasar por contenido que lo podemos adoptar en nuestras investigaciones, en nuestros artículos, en nuestros contenidos docentes, etc. Y también desde el otro lado, si nos ponemos como docentes o como doctorandos, pues ellos lo pueden utilizar como resultado de las prácticas que nosotros estamos definiendo. Y la adopción es brutal, especialmente si lo vemos desde el punto de vista de lo que pueden ser estudiantes, profesores, datos o informes y solo pensando en la parte de escritura, ya había datos que más del 50% de los estudiantes lo estaban utilizando de forma más activa que el propio profesorado o la parte, con lo cual, de alguna forma, esas generaciones jóvenes lo tienen totalmente, o lo están integrando totalmente en sus herramientas, ¿no? Y claro, si esto lo llevamos a la parte de investigación, pues estas herramientas tienen que transformar lo que son los procesos de investigación para hacer análisis de datos más eficiente, más rápido, para crear modelos de predicción, para generar nuevas ideas, Realmente hay una multitud de usos de estas herramientas, con lo cual el impacto que se prevé de todo esto está aquí. O sea, no ni siquiera decir va a llegar, ya está aquí, se está utilizando. Y también, esto lo podemos pensar, estamos en la academia, no, vamos a hablar de pequeños ejemplos del I+D+I de empresas que mueven mucho dinero. Por ejemplo, el caso de Pfizer, utilizando ya inteligencia artificial generativa en sus diferentes procesos, eso de descubrimiento de fármacos, o BMW para optimizar lo que es la generación, la construcción de modelos de coches. O sea, ya están utilizando inteligencia artificial generativa en sus procesos. Entonces, bueno, ¿cómo lo vemos esto desde la universidad? Pues, claro, cada uno lo va a ver un poco desde su perspectiva, ¿no? Después de estar pues, más de año y medio trabajando con profesores, con académicos, con estudiantes, acabas viendo de una manera general y transversal cómo lo ve cada uno, ¿no? Entonces, en el profesorado realmente pues, hay muchas fortalezas que pueden ayudar a la creatividad, a la eficiencia, pero también se ve con recelo, ¿no? El hecho de que se esté sobrevalorando ese tipo de herramientas o que se estén utilizando inadecuadamente. Hay buenas prácticas que nos lleva pues, a formarse, a integrar esto en nuestro día a día de forma equilibrada y sobre todo retos, ¿no? Al final los retos es que de alguna manera en un tiempo que no puede ser muy extenso lo vamos a tener que integrar en nuestras aulas, ¿no? Como ejemplo de transformación digital. E incluso esa idea que os comentaba de poder tener en mi contexto modelos que resuelvan los problemas que afectan a mi asignatura. No tengo ningún interés en tener un modelo que sepa de todo, yo quiero que sepa de mi asignatura, porque me puede ayudar a resolver los problemas de mis estudiantes. Los estudiantes igual, ¿no? Pues bien utilizado, pues una herramienta que potencia el pensamiento crítico, la creatividad. Mal usado es todo lo contrario, te anula la creatividad, te anula todo, ¿no? Es los dos caras de la moneda, ¿no?
Buenas prácticas, pues ayudar a que escriban mejor, sobre todo si tienes que expresarte en algún idioma que no es el tuyo, tener un asistente que te esté un poco ayudando. Y fundamentalmente el reto de nuestros estudiantes, también de doctorado, que estamos aquí, es qué va a pasar mañana cuando me enfrente a mi futuro laboral. Estas herramientas van a estar ahí. Entonces, la guerra no es la guerra de la ciencia ficción que todos tenemos, del Terminator contra la humanidad. La guerra va a ser yo formado con inteligencia artificial frente a otro que no esté formado con inteligencia artificial. Y, por lo tanto, no sea capaz de gestionar las competencias en el puesto de trabajo. Para la investigación, pues puede reducir tiempos, optimizar recursos, automatizar tareas repetitivas, innovar y crear, tener más datos sintéticos para poder probar cosas. Negativos, bueno, pues al final la parte de que me lo haga todo, ¿no? Y que yo no controle nada de lo que esté sucediendo, que me lo genere, las alucinaciones que no se detecten, la falta de curación de los contenidos, la vulnerar lo que es la privacidad, los sesgos de los modelos. Las buenas prácticas, pues tendré que enriquecer mi ecosistema tecnológico para poder afrontar todo esto. Tengo que trabajar con códigos éticos, me va a ayudar mucho con el tema de otros idiomas, puedo tener asistentes que me ayuden en el análisis de datos. Necesito también educarme, capacitarme en las competencias de la inteligencia artificial. Y también se dijo mucho en la mesa como recomendación, interés de poder aprender de otros colegas que trabajan en disciplinas diferentes. Esto va a ser una realidad con inteligencia artificial. Necesitamos trabajar de forma interdisciplinar. O sea, la inteligencia artificial no es un nicho exclusivo de ingenieros informáticos o matemáticos, físicos, no, realmente necesitamos a todas las disciplinas. Retos, pues equidad en el acceso, transparencia y explicabilidad de los modelos, desarrollos de modelos especializados libres y que no vulneren privacidad y seguridad, mejorar esa interacción con las herramientas, reducir costes, necesitamos reducir los costes y, por lo tanto, también reducir el impacto, la huella de carbono que deja todo esto. Para quien tome decisiones, pues también es un reto importante, porque esto puede mejorar la administración, puede enriquecer todo lo que es las analíticas académicas, pero sobre todo desde el punto de vista del tomador de decisiones hay que ver cómo se evita la desigualdad del acceso, cómo se garantiza la seguridad, la privacidad, la dependencia de terceras empresas, los sesgos de las fuentes, ese impacto medioambiental. Y sobre todo, desde el punto de vista de buenas prácticas, cómo conseguimos formar a nuestras comunidades, ¿no? Y llegará un momento en que esto haya que revisar contenidos, porque todas las disciplinas, todas las carreras se van a ver afectadas, de una manera u otra. Pero la inteligencia artificial no va a dejar a títeres sin cabeza, ¿no? Y quien crea aplicaciones, pues bueno, también desde el punto de vista del desarrollo hay importantes retos, sobre todo porque vamos a generar nuevas aplicaciones, vamos a tener que incorporar equipos interdisciplinares y tendremos que trabajar contra esos sesgos que se están haciendo. Desde el punto de vista de cómo esto puede ayudarnos en una investigación o cómo puede afectar, es que realmente puede afectar a cualquier etapa de una investigación. Desde un punto de vista de lo que es una investigación, quizá todos tenemos ya en nuestra experiencia que un proceso de investigación lo que necesita es asegurarse las fuentes para sobre esas fuentes construir todas nuestras propuestas, resultados, etc. Y esto no lo hace nada bien la inteligencia artificial generativa. Se olvida de dónde salen las cosas, ¿no? Nos puede proponer muchas cosas, pero nos deja un poco huérfanos de ese hilo conductor. Pero si nosotros ese hilo conductor lo llevamos y lo que vamos viendo es etapas que podemos trabajar sobre ellas y contextualizar y sacar provecho de esas etapas independientemente, sí que se puede convertir en una herramienta
que va a estar o que está ya a nuestro lado. Si nosotros representamos las etapas de una investigación, por ejemplo, partimos de una idea, es decir, vamos a desarrollar una idea sobre la cual voy a investigar, quiero avanzar, perfectamente yo puedo tener herramientas basadas en inteligencia artificial generativa que me ayuden a desarrollar esta idea. Simplemente que me propongan cosas. Luego ya estará en mí decidir si la propuesta que me hacen es válida, no es válida, o las descarto todas, pero me hace repensar hacia aquello que quiero ir. Después de una idea, pues normalmente, cuando esto lo tenemos más o menos acotado, intentamos buscar unos objetivos y definir unas hipótesis, ¿no? Perfectamente yo puedo tener un redactor de objetivos e hipótesis que me ayude con esta parte. Más o menos con una idea, unos objetivos, unas hipótesis, a veces lo que voy es a lanzar una propuesta que puede ser un plan de tesis de investigación, que puede ser una aplicación a una convocatoria de la comunidad autónoma, plan nacional, Europa, institución privada. Perfectamente puedo tener alguien una herramienta que me ayude a redactar esa propuesta. Sigo avanzando, después de tener la propuesta, me la financian, no me la financian, etcétera, pues suele ser importante el trabajo que a todos os encanta, del estado de la cuestión, revisiones sistemáticas, leer muchos artículos, etcétera. Pues aquí realmente hay cientos y cientos de herramientas que aprovechan este gusto que tiene todos por leer y por buscar bibliografía para ayudarnos a seleccionar artículos o incluso para extraer la información de los artículos. Si en vuestro campo tenéis que desarrollar código, pues podríamos tener generadores de código fuente, para poder hacer aplicaciones, para nuestras simulaciones, nuestros temas. ¿Que tenemos que recolectar datos? Pues me puede ayudar a recolectar datos. Me puede ayudar a generar instrumentos, o si estamos en un contexto de ciencias sociales, cualitativo, tengo grupos focales, etcétera, pues puedo tener transcripciones grabadas que automáticamente me las puede procesar, me las puede limpiar, me las puede categorizar, me puede ayudar en todo lo que es ese cribado de la información. Si tengo que analizar datos, puedo tener una inteligencia artificial que me haga de analista de datos, que me ayude a hacer ese análisis. Si de aquí pues tengo que escribir informes, tengo que publicar, pues perfectamente podría tener herramientas que me ayudasen en la fase de redacción o de edición de mis artículos, de mis informes, etc. Si al fin luego tengo que comunicar, tengo que preparar presentaciones, tengo que divulgar, como decía la directora general, pues también puedo tener una herramienta que me ayude, que me haga ese rol de comunicador y me ayude a preparar mis comunicaciones. Es decir, seguramente haya subtareas más concretas, pero yo creo que más o menos, independientemente de cualquier rama, os veréis reflejados en este ciclo de investigación. Y para todo hay respuesta. Y hay opciones, hay muchas opciones. Es decir, podemos encontrar en este esquema o en otros esquemas herramientas que prácticamente me cubran cualquiera de estas etapas del ciclo de vida de la investigación y me ayuden a ello. Desde estas herramientas tipo chat, que las puedo aplicar para cualquier cosa, pues ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini, donde yo puedo ir luchando contra ese síndrome del folio en blanco para ir redactando. Herramientas para revisión de literatura, donde voy a tener herramientas que me permiten a través de una semilla encontrar artículos relacionados.
herramientas que si le paso el texto de los artículos me puede sacar los highlights de los artículos, es decir, si estoy buscando en una revisión de literatura algo muy concreto, pues en lugar de buscarlo en el artículo, le puedo decir, tráemelo, me lo sacas y ya esto es lo que me voy a quedar con ello. Si queréis descubrir nuevas fuentes, pues también se lo podéis pedir, es decir, dame fuentes que estén relacionadas con este tema para empezar a lo mejor en una primera aproximación, ¿no? para ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, era un claro caso de que, por ejemplo, ChatGPT lo hacía fatal, ¿no? Entonces, nos reíamos de él y decíamos, esto nunca va a llegar a ser nada interesante, ¿no? Porque le pido 4 referencias sobre la computación cuántica, que la mencionaba el rector en la mesa, me saca 4 referencias maravillosas, totalmente bien construidas, con autores, con títulos, con nombres de revista y tal, pero luego son todas falsas, ninguna es verdad. Amigos, ya lo hace bien, pero si no lo hiciera bien, hay herramientas, por ejemplo, como SCI Space, que está especializado en esto. Y es el fine tuning que os hablaba antes, está hecho para que trabaje con fuentes académicas reales. Entonces, ahí está. Tenemos un montón de herramientas que nos pueden ayudar a escribir mejor. Y sobre todo, en el idioma universal de la ciencia, que no es el español, que es el inglés, ¿no? Entonces, traductores, correctores de estilo, etcétera, etcétera, nos pueden ayudar. O incluso, bueno, algunos te pueden ir incorporando esa ayuda a la redacción de nuestros trabajos. Y también tenemos herramientas de tipo dashboard, de generación de visualizaciones, de análisis de datos, pues también hay un montón de ellas. Es decir, esta figura la mapeáis con estas herramientas, y tenéis el completo. Realmente es la situación que podéis trabajar ahora mismo y que se está trabajando ahora mismo de aplicando la inteligencia artificial a los procesos de investigación. Entonces, igual que hablaba de herramientas genéricas, pero aquí tenéis las más, desde el punto de vista de modelos, pues las que ahora mismo más se están utilizando. Pues ChatGPT es la número 1, pero bueno, pues está Gemini, está Claude, Perplexity también es interesante. Y después, bueno, pues están, de alguna manera, lo que nos está invitando hacia lo que vamos a ver, porque seguro que en el debate puede surgir la idea de si esto es lícito, no es lícito, utilizar este tipo de herramientas, lo tengo que declarar cuando escribo un paper. Pero ¿qué pasa cuando esté mi procesador de textos y el procesador de textos ya sea inteligente? O la próxima herramienta de modelado de datos ya sea inteligente. Ya no es que sea ChatGPT, es que la propia herramienta que se utiliza toda la vida ahora funciona así. Y de hecho, el Copilot de Microsoft ya está aquí. Si tú pagas $30 más por tu licencia al mes, tienes un asistente de inteligencia artificial dentro de tu Excel, de tu Word, de tu PowerPoint, para que te ayude a hacer los análisis de datos en Excel, la escritura en Word, las presentaciones en PowerPoint. Entonces, ya no es que estemos hablando del diablo de ChatGPT, sino que estamos hablando de todas las herramientas con las que vamos a trabajar en prácticamente los siguientes meses. Si en general trabajáis con estas herramientas, hay que saber trabajar con ellas. La calidad de lo que van a responder va a depender de la calidad de la información que le deis. Eso se llama contexto. Y la información se le da en forma de prompt, es como le explicas a la herramienta lo que quieres. Entonces, la riqueza de ese prompt va a ser algo fundamental a la hora de poder obtener esa respuesta, y cuanto mayor ventana de contexto tenga en mi modelo, más información le puedo dar. Por ejemplo, le puedo dar artículos enteros para que me dé información específica sobre ese artículo, es decir, con lo cual va a alucinar menos que si yo le pregunto en general, y, por lo tanto, la bondad y el interés de la respuesta va a ser mucho mayor. Aquí tenéis explicado un poco qué es el prompt, y no me voy a enrollar mucho porque me puedo ir de tiempo si no me he ido ya. Entonces, si me estoy yendo, que alguien me avise, por favor.
Pero lo importante es que os quedéis con esa idea de que al final la estructura, la información, cómo le doy esa información a mi herramienta de inteligencia artificial va a ser la clave para poder obtener un mejor resultado y que eso al final sea un producto que yo puedo incorporar en mi proceso de investigación con mayor seguridad, ¿no? Hay muchos tipos de organizar prompts, por ejemplo, el TAO, pues plantear una tarea, una acción, un objetivo. O RTF, el rol, la tarea, y le digo el formato. O lo que estaba antes, lo que quiero después y cómo enlazo el antes con el después, ¿no? O el CARE, que es contexto, acción, resultados, ejemplos. Le voy dando ejemplos para que me vaya dando, ¿no? Y aquí, simplemente para que vierais un ejemplo pues, muy sencillo y poco elaborado, pero que os dé una idea, si no lo habéis probado ya, que imagino que muchos sí, de un prompt orientado a investigación, ¿no? Pues mira, le dices primero el rol. Eres un experto en tecnología e inteligencia artificial y estás interesado en profundizar en las implicaciones de la inteligencia artificial generativa en las prácticas académicas, tanto docentes como investigación. Para ello quiero hacer una propuesta de tesis doctoral. ¿Me podrías ayudar a hacer la propuesta? Para ello quiero que en un lenguaje académico, en no más de 1000 palabras, caracteres, ni siquiera palabras, me des una justificación de este tema. Después quiero que me plantees 4 preguntas de investigación que se relacionen con un objetivo general y entre 4 y 6 objetivos específicos. Y quiero que me des 4 referencias para empezar. Bueno, pues esto lo transcribo, yo se lo voy a dar, en este caso, a ChatGPT 4o, y aquí tengo mi propuesta de tesis doctoral en menos de un minuto, que por supuesto a lo mejor no me convence del todo, pero iterando 3 veces, diciendo lo que me interesa, lo que no me interesa, ¿tal? Puedo obtener perfectamente esa propuesta, ese borrador de tesis doctoral, de propuesta de TFM, o lo que sea, que me puede llegar a interesar. Que a lo mejor no la quiero como tal, pero me estoy elucubrando, estoy pensando, y esto me puede ayudar a matizar este tema. Por supuesto, esto se está planteando lo que se puede, pero hay unas connotaciones que están detrás y un debate abierto que seguro que cada uno de vosotros ya está dándole vueltas en la cabeza. ¿Qué pasa con la parte ética? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿No? Entonces, que se puede hacer es obvio. Y entre utilizarlo para que sea útil y utilizarlo para el mal, es una línea muy delgada, ¿no? Entonces, la Unión Europea, que es uno de los organismos que más se está tomando en serio lo de intentar dar unos marcos de referencia, tanto normativos como éticos, desde el punto de vista de la investigación nos habla de que tenemos que tener una serie de principios, ¿no? Que es la fiabilidad, es decir, que hay que garantizar que todo ese proceso de la investigación no se ve corrompido por las herramientas y además, bueno, que en ese propio proceso no se discrimine en temas de igualdad, el tema de los sesgos que hablábamos antes tan importante, ¿no? La honestidad, pues decir, pues sí he utilizado herramientas de este tipo, y lo he utilizado para esto y por lo tanto no es que esté apropiándome de un trabajo que ha hecho otro, no. He utilizado esto como una herramienta y es en este sentido. El respeto, ¿no? Respetar a los colegas, a los sujetos, a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, saber qué estoy haciendo con los datos. Y ojo, qué hago con los datos y dónde los comparto, ¿no? Con estos temas de... Y la responsabilidad, ¿no? Pues que al final yo soy el último responsable. Si estoy utilizando estas herramientas y estoy incorporando esto a mi investigación, yo me estoy haciendo responsable de lo que estoy diciendo en un artículo, en un análisis, etcétera. Entonces, eso tiene que estar claro. Y, por lo tanto, se dan unas recomendaciones, ¿no? Pues el investigador es el responsable único, se tiene que utilizar de forma transparente, prestar atención a la privacidad,
la legislación, estar formado y estar al tanto de lo que sucede todos los días, porque está cambiando mucho, y no utilizar este tipo de herramientas cuando no estoy seguro qué va a pasar con efectos a terceros. Es decir, si yo utilizo una herramienta de este tipo para evaluar un artículo científico, ¿no? Entonces, tengo que ser consciente de las derivadas. También para la institución, más o menos lo que viene a decir es que hay que promover, orientar y asegurar que se esté haciendo bien, ¿no? Y, bueno, pues que estas herramientas también se utilicen desde el punto de vista de las instituciones con los mismos principios. Y también para quien financia, ¿no? Pues hay que fomentar que esto se esté haciendo de forma adecuada, que haya transparencia, que se revisen los procesos internos de estas entidades financiadoras, porque también tienen que dar ejemplo. Y, por lo tanto, una de las cosas que se demanda y que se derivan de esto es que debemos, en todo producto académico, declarar cómo se ha utilizado la inteligencia artificial generativa, porque tiene mucho más connotación que simplemente decir que he utilizado el procesador de textos Word para escribir. Estas herramientas hacen más que simplemente permitir escribir, ¿no? Entonces, como ejemplo real, aquí tenéis unas guías que ha dado la Universidad de Monash para cómo, con diferentes ejemplos, cómo plantear en un tipo de disclaimer, un tipo de reconocimiento, pues igual que le damos las gracias al Ministerio por habernos financiado, pues cómo podemos declarar el uso de una herramienta de inteligencia artificial generativa que hemos utilizado en nuestro proceso de escritura, de investigación, etc., ¿no? Entonces, ahí tenéis porque seguramente no se vea muy bien, pero tenéis ahí toda la información para poder ver los ejemplos de cómo se podían plantear. Bueno, pues por ir terminando y no hacerme más pesado de lo que ya soy, algunas conclusiones. La tecnología no es buena ni mala, pero tampoco podemos decir que sea neutral. Hay muchos intereses. Y esto lo estamos viendo con estos tiburones que están detrás de estas maravillas, de estos avances tremendos, pero que nada es gratis y nada es altruista. Entonces, tenemos que ser conscientes de, bueno, el uso, lo que le podemos dar cada uno es lo que lo va a convertir en bueno y malo, pero desde luego que hay interés por detrás, está claro. Y con las herramientas, en general, con cualquier herramienta de inteligencia artificial, la neutralidad se perdió hace tiempo. La están usando todo el mundo. O sea, lo podrán declarar, no declarar, pero todo el mundo está usando este tipo de herramientas. Entonces ya es una realidad. Otra cosa es si el uso es bueno o es malo, si se usa adecuadamente, si tengo los conocimientos para emplearlo bien, o estoy cometiendo el error, que sería el error y el mal uso, pero que también se hace con otras tecnologías, de destronar a mi antiguo dios, que era Google, y entronizar a este nuevo dios, que es ChatGPT, Gemini, Claude o la inteligencia artificial generativa. Y entonces, porque ya lo dice ChatGPT, ya es verdad absoluta, ¿no? Y si, como es verdad absoluta, yo lo escribo, lo pongo en un paper, me lo aceptan, y es una brutalidad, se está convirtiendo en verdad porque ha habido alguien que lo ha publicado. Desde luego, prohibir estas herramientas no tiene sentido. O sea, tendremos que buscar cómo esos marcos éticos, esas recomendaciones, pero ahora mismo prohibir esto no tiene ningún sentido, ni porque de prohibir no se saca nada, ni porque la sociedad va a dejar de utilizar estas herramientas. Y esto van a ser, como os digo, nuestro futuro de ya, del día a día. Y tampoco podemos vivir obsesionados con el fraude. O sea, creo que estar todos solo preocupándonos de si esto se usa para mal, para intentar violar los principios de la academia, al final te va a salir una úlcera de estómago. O sea, es que no tiene sentido, ¿no? Lo que tiene sentido es aprender a utilizarlo bien, ¿no? Y ver qué puede aportar en una investigación, como todo. Igual que cuando hablo de esto
en docencia, y hablo un público general, pues hay que decir, pues cada uno tiene que ver en su cachito de asignatura o de rama de disciplina cómo lo va a usar, pues en vuestra investigación sucede lo mismo. Habrá que ver dónde le podéis sacar provecho. Hay ya un amplio abanico de usos de la inteligencia artificial generativa. Como os digo, no le podemos pedir peras al olmo, o sea, no le podemos decir no está preparado para que nos dé una traza de dónde sacan toda la información, porque realmente no está sacando la información de ningún sitio, la está generando. Por lo tanto, es una cosa compleja. Otra cosa es que se combinen diferentes sistemas de generación con recuperación de información. Entonces, cuando recuperas información, sí sabes dónde la recuperas, ¿no? Pero desde el punto de vista, como os decía, aislado, de poder utilizarlo dentro de diferentes procesos, sí que es una ayuda y claramente ahora es como se está utilizando, ¿no? Pero obvio, si solo lo intentamos utilizar como un todo, vamos a tener esos problemas de no garantizar la trazabilidad, no transparencia, no atribución de autoría, posibles alucinaciones, ¿no? Entonces, y claramente esto creo que abre un debate y para reflexionar, y no tengo la respuesta, pero yo creo que ahora mismo lo que sí es claro, o como yo lo veo, es que este carácter masivo y de penetración rápido de la inteligencia artificial generativa no tiene comparación con nada que haya sucedido antes en la historia de la ciencia. A veces se la compara con el hecho de las calculadoras, ¿no? Que creó también una revolución en el puesto de trabajo. Es decir, tener una máquina que me permitía calcular cosas en mucho menos tiempo y prácticamente cualquier tipo de operación matemática, pues fue muy interesante. También, por supuesto, hubo sus recelos y sus oposiciones a que se utilizara la calculadora, porque nos iba a hacer todos olvidarnos de sumar. Y todos seguimos sabiendo sumar sin ningún tipo de problema. Pues ni se puede comparar a eso, ¿no? Va mucho más allá. Entonces, quizá tenemos que pensar si los procesos, como estamos haciendo ahora en el posgrado fundamentalmente, los TFMs, las tesis doctorales, tal cual las estamos haciendo ahora, no hay que darles también una vuelta, ¿no? Y pensar que quizá haya que moverse hacia otros niveles cognitivos superiores, donde lo importante muchas veces sea, sin olvidarnos de la base, sin olvidarnos de sumar, y el restar, el dividir, que en investigación pues, puede ser los elementos metodológicos, las competencias de saber analizar o de poder saber qué es interpretar información, pero no si tenemos que movernos más hacia la resolución de problemas, ¿no? Que es lo que ahora mismo vamos a tener, por ejemplo, si esto lo orientamos a las tesis doctorales industriales, ¿no? Donde la industria lo que va a querer es que, por supuesto, se resuelvan problemas, y ahí tienes estas herramientas para resolverlos. Y muy relacionado con esto, y a modo de chiste, y pensando en los directores, pues con todo esto, si un director o directora de tesis nos ha pasado unas cuantas noches en vela dándole vueltas al coco de cómo esto afecta a todas sus tesis doctorales, es que vive en la inopia y todavía no se ha enterado de que la inteligencia artificial generativa está aquí. Pues muchísimas gracias. Espero haber estado en tiempo, en hora, no haber dormido el personal, y quedo a vuestra disposición por si queréis alguna pregunta. Perfecto. Como os comentaba antes, creo que en ese panorama de lo que es una investigación, luego cada uno tiene que reflexionar realmente si hasta dónde este tipo de herramientas es útil o no es útil. Entonces, a ti te puede parecer en tu campo que no le ves inicialmente esa utilidad y no pasa en absoluto nada. O sea, es totalmente lícito de que cada uno
utilice las técnicas, herramientas que mejor se ajusten a su campo disciplinar. Pero fíjate que realmente como apoyo te puede llegar a servir, y de hecho se está utilizando en las humanidades digitales. La inteligencia artificial es un campo que se utiliza muchísimo, de manera que puede ayudar a la transcripción de esos textos, a reconocer esos textos y dártelo en un formato más legible. Esos bancos de datos a lo mejor no puede acceder, pero si tú los tienes en un formato y se los pasas a la herramienta te puede generar algún tipo de información que luego tú tienes que manejar y procesar, que esas competencias no las estamos eliminando. Lo que te puede ser es un asistente, una ayuda hasta donde pueda llegar. Y luego tú, como se planteaban las recomendaciones, eres el responsable último de cómo estás aplicando esto y cómo estás dándole un valor para la comunidad científica a tu investigación. Entonces, creo que hay unas herramientas transversales que se pueden aplicar y después cada uno tiene que ver hasta dónde le da valor. Y incluso algunas veces, aunque te dé un valor, tú puedes llegar a tener muy mecanizado tu proceso de investigación con otro tipo de herramientas y ver que inicialmente no te da ese valor competitivo. Entonces, no pasa absolutamente nada. Pero que yo creo que sí que puede estar, que esto sí que es transversal a cualquier disciplina y que cualquier disciplina puede en algún momento tener una ayuda y una base de inteligencia artificial, lo vamos a tener. Y si no está ahora, lo veremos en las siguientes herramientas que tengamos, porque, como os anunciaba, es que prácticamente en menos de un año la siguiente versión de todas nuestras herramientas básicas que tengan una cierta importancia y un cierto respaldo van a tener algún tipo de apoyo en la inteligencia artificial. Entonces, eso es obvio. Hay muchas pruebas dentro de lo que se está haciendo, por ejemplo, en el que está muy ligado hacia esas humanidades digitales, en esa transcripción de textos, que a veces era muy difícil hacer una digitalización por el estado de los manuscritos, etcétera. Entonces ahora, a través de fotografías, tienen una capacidad de reconocimiento y de transcripción que francamente es sorprendente lo que están llegando a hacer y lo que van a poder llegar a hacer. Y también tener en cuenta una cosa: el juguete que tenemos ahora es el peor juguete que vamos a tener en la historia. ¿Tenemos micro ahora? ¿Ya? Ahora sí. Por ahí. Buenos días. Mi pregunta no va hacia los estudios del doctorado, sino a los estudios de grado y desde el punto de vista del docente. Yo estoy asistiendo a docentes, estoy viendo docentes que quieren penalizar trabajos presentados por los alumnos porque sospechan que han utilizado la inteligencia artificial. Entonces, según lo que usted ha comentado, no existe la posibilidad de plagio. Incluso proponen esos docentes comprar programas para detectar el uso de la inteligencia artificial que todavía no está garantizado que funcionen. Entonces, mi pregunta es, la única solución, también porque entienden a veces que, conociendo al alumno, leen eso y dicen, uy, este alumno no ha sido capaz, yo lo conozco bien y no ha sido capaz de redactar esto él solo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la única manera de, vamos a decir, controlar eso es, como usted dice, que el alumno referencie en qué aspectos ha utilizado la inteligencia artificial? Porque no hay otra manera de momento de poder saber eso, de controlarlo. Gracias. Qué pregunta tan interesante. Cualquier herramienta que diga que lo detecta inteligencia artificial es marketing falso. La probabilidad del falso positivo es enorme. Por lo tanto, ante un recurso que nos haga cualquier estudiante, pues no vamos a tener evidencia para poder decir que sabemos a ciencia cierta que ha utilizado inteligencia artificial y además que lo ha utilizado con un fin que no es el adecuado, porque puede haberlo utilizado perfectamente como un apoyo y haber aprendido y haber
conseguido las competencias que se buscaba. Y no se va a conseguir, porque la evolución de los propios modelos hace que cualquier herramienta que pueda decirnos que es capaz de detectar texto generado por inteligencia artificial, pues va a quedar obsoleta a los 2 días, ¿no? Está demostrado además empíricamente, incluso con corpus muy pequeños y muy estrictos, pues no en general, que dicen que hay una tasa muy alta de detección. Al final esa tasa de detección no es total y por tanto ahí no hay evidencia. La forma de detectarlo, pues al final puede ser por patrones, por algún tipo de palabras, porque se le ha colado alguna alucinación que es gorda y lo suspendes no porque haya utilizado inteligencia artificial, sino porque ha puesto una brutalidad que él ha asumido como suya. Creo que la solución viene por cambiar nuestro paradigma de evaluación. Es decir, si ante un trabajo, el que sea, alguien ha utilizado inteligencia artificial y ha mejorado el trabajo, lo decías tú, que está mucho mejor escrito de lo que estaría escrito si no hubiera utilizado inteligencia artificial, pues ¿qué pasa? Si está mejor, pues ok. El tema es cuando tú le preguntes a ese estudiante por la competencia clave de ese trabajo, de ese proceso, no tanto el producto final, sino el proceso, si él la sabe contestar y sabe razonarla, creo que ha sido un éxito. Si precisamente ante un trabajo muy bien escrito, muy competente, el edificio se cae al momento que le quites uno de los pilares y le preguntes por la pata derecha del trabajo, ahí es donde realmente tenemos que actuar, ¿no? Entonces, creo que va en ese sentido. Para mí es muy peligroso el hecho de querer prohibir, de querer penalizar, porque se puede penalizar a gente que lo está utilizando bien, ¿no? Y sobre todo tiene esa idea del falso positivo. Fíjate que, para que veas un poco, y que el debate está abierto, o sea, ni tampoco quiero yo atribuirme la verdad absoluta. Por ejemplo, revistas de investigación, ¿no? Que sería otro caso extrapolable a lo que estás diciendo, ¿no? Hay revistas en las cuales te piden que declares cómo se utiliza las herramientas de inteligencia artificial generativa. Incluso hay algunas que pueden haber llegado a prohibir ciertas cosas realizadas con inteligencia artificial generativa. Y, sin embargo, hay otras revistas súper conocidas, súper posicionadas, que te están diciendo, por favor, usa inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque desde que se está usando inteligencia artificial generativa, los textos en inglés son mucho mejores. Entonces, ya no es un tema de la evaluación, lo que esté el trabajo, sino que la parte formal de los trabajos está mucho mejor expresada porque al final todo el mundo escribe en inglés y no todo el mundo es nativo en inglés. Y lo ponen no me lo estoy inventando, lo ponen en sus directivas y lo plantean como un elemento de buena práctica, para que veas el abanico ahora mismo de opinión que se está corriendo. Y, por supuesto, en todas las universidades está surgiendo esa parte que dices, ¿no? Esa oposición que yo creo que tiene poco recorrido y que puede dar lugar a muchos recursos y que al final no tienes evidencia. Pero la evidencia es que yo ante una pregunta tú no me has sabido responder. Una sospecha, y salvo que tú explícitamente hayas prohibido en tu asignatura el uso de estas herramientas y entonces lo consideres que es una mala praxis y por lo tanto el declararlo, no declararlo, el detectarlo es un motivo de suspenso, pero el poder demostrarlo no es tan trivial.